diciembre, como todos estos mensajes de luego están enfocados hacia la Navidad y estamos dirigiendo, ¿verdad? Esta es una etapa muy especial, sobre todo para el pueblo cristiano en el mundo entero. Y desde luego hoy continuamos hablando de la Navidad. El domingo pasado tuvimos un mensaje excelente, ¿verdad? Muy edificante, muy oportuno, y sobre la Navidad, todas las cosas que rodearon a este evento del nacimiento de Jesucristo. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Quiero leer varios versículos. Uno está en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69. Les invito ahí a abrir sus Biblias. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 68 y 69. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y dice Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. He titulado, hermanos, la meditación de esta mañana: celebrando la salvación. Vamos a orar. Padre, una vez más te pedimos tu bendición para tu palabra, que ella pueda hablar a nuestras vidas, a la vida de cada hermano que aquí estamos, oh Señor, y que podamos, Padre, retenerla en nuestra mente lo que tu Espíritu Santo quiere hablarnos, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, porque tu palabra, tu revelación ha sido dada para que encontremos, Señor, respuesta a todas nuestras vivencias y podamos tener, Señor, seguridad en nuestro vivir. Saber que tenemos un Salvador en el cual podemos recostarnos, en el cual podemos ampararnos, en el cual podemos socorrernos, oh Señor, en todos los eventos de nuestra vida. Bendice tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos, he titulado esta meditación, como les dije, celebrando la salvación. Todos los países del mundo tienen alguna celebración importante, una fecha en el cual se celebra algo, algún evento, algún recuerdo, un hecho histórico que tuvo lugar en el pasado, en la cultura, en la vida de esa nación, y se ha quedado como una festividad, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 4 de julio se celebra el día, ¿verdad?, de la independencia en los Estados Unidos del Imperio Británico, en aquel entonces. Es el día y es una fecha importante en los Estados Unidos. Thanksgiving, otra fecha importante en los Estados Unidos, se celebra solamente en algún otro país, pero es el Día de Acción de Gracias por las bendiciones que Dios le dio a esta nación en aquel entonces, cuando estaba comenzando, ¿verdad?, todos los extranjeros que vinieron en aquel entonces, y el Señor los bendijo en sus cosechas y demás, y se celebra Thanksgiving como un día de acción de gracias. Son festividades importantes que recuerdan o marcan un tiempo en la historia de esa cultura, y por lo cual hay razones, ¿verdad?, para festejar. Por ejemplo, en la India hay una fiesta importante, una festividad que se llama Holi, y se lleva a cabo al inicio de la primavera para celebrar el final del invierno. Cosas importantes para la nación, pero también, según sus creencias, es para celebrar el triunfo del bien sobre el mal y de la unión de todas las naciones o de todas las personas. Por ejemplo, en México hay una festividad también importante, el Día de los Muertos, que se celebra, es decir, el día 1 y 2 de noviembre, en recordatorio a los muertos. Son festividades importantes de cada nación. Aquí no sé si tiene que ver con Halloween, es lo paralelo a esa festividad. ¿Cuál es el Día de Independencia de México? 15 de septiembre. Son festividades, ¿verdad?, importantes. Semana Santa se celebra en muchos países del mundo, donde se recuerda, ¿verdad?, la pasión de Jesucristo. Esas son festividades importantes. Por ejemplo, el 5 de julio es el día de la independencia de qué país? De Venezuela. Una fiesta importante, ¿verdad?, para los venezolanos. Cuba no tiene día de independencia todavía. Hoy un día me puse a leer la historia de Cuba y qué triste. No hay, Cuba nunca ha sido libre en su historia.
No, se celebra el día del comité y todas esas cosas. Por ejemplo, en la nación de Israel hay una fiesta para ellos muy importante, la fiesta del Hanukkah, que es una festividad judía en la que se celebra la victoria de los macabeos, los hermanos macabeos, sobre los sirios. Y es una fiesta muy importante en la nación de Israel. Y desde luego una festividad importante para muchas naciones del mundo es la fiesta de la Navidad, donde se celebra en muchos países del mundo, se recuerda el nacimiento de Cristo Jesús. Y esa es una fecha importante, supuestamente 25 de diciembre. Se cree históricamente que esa no es la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. Se piensa que Cristo no nació en invierno, sino se piensa que por los meses, creo, de marzo, abril, uno de estos meses, por la razón de que en Israel cae nieve en los lugares montañosos, y la Biblia dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. No es costumbre sacar a las ovejas en tiempos de nevada. Por eso se cree que Cristo no nació en diciembre, pero la tradición después le adjudicó esta fecha. Pero lo importante no es tanto cuándo fue, sino lo que se está celebrando. El énfasis, hermanos, de la celebración de la Navidad, según la Biblia, no es el nacimiento como tal del niño Jesús. Y eso es un aspecto que necesitamos a veces poder esclarecer en nuestras vidas, porque el concepto que tengamos de las cosas nos va a guiar a ciertas y determinadas prácticas. La celebración de la Navidad en la Biblia, el énfasis no radica en el hecho del nacimiento de un niño, sino la importancia está en qué traería Jesús al venir a este mundo a nacer. ¿Qué es lo que vino a dejar su nacimiento? ¿Qué beneficios vino a traernos el nacimiento de Cristo? Entre los varios beneficios que tenía Cristo al venir a este mundo, que nos dejó, el más repetido en todos los textos que hablan del nacimiento de Jesús, incluso los textos que están en el Antiguo Testamento que profetizan el nacimiento de Jesús, el más repetido de ellos es la palabra salvación o salvador. Porque traerá, dice la Biblia, porque te nacerá un salvador. Y es la palabra que más se repite en todos los textos relacionados al nacimiento de Cristo. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca del significado de la palabra salvación y cómo se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, la palabra salvador es el vocablo griego soter y denota salvador, redentor o libertador. De ellos el más usado es la palabra redentor en toda la Biblia referente a la persona de Jesucristo, que desde luego fue el que nació, ¿verdad? El niño que nació allí. La palabra más usada para él es el redentor. La palabra redentor es una palabra que indica la compra de un esclavo con vista a darle la libertad a ese esclavo. En la antigüedad existía la esclavitud y se hacían subastas para vender esclavos. Las personas pudientes, ricas, que tenían dinero, iban a las subastas para comprar esclavos para ellos, para sus trabajos, para sus casas. Y dentro de esa compra muchas personas, o algunos de los ricos, redimían, era lo que significaba la palabra redentor. Redimía a un esclavo, lo compraba con el fin de darle la libertad a esa persona. Y de ahí la palabra redentor, el que redime a alguien para liberarlo. Así que la palabra salvación tiene el sentido o connota la idea de alguien que te compra para ofrecerte la libertad. Te saca del lugar de donde estás para ofrecerte una libertad. La palabra salvación es una palabra en la Biblia bien amplia y abarca todas las áreas de nuestra vida. No es de extrañarnos que el autor bíblico, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usó la palabra salvación o redentor para referirse a la obra de Cristo en nuestras vidas, el beneficio que Jesús venía a traer a nuestras vidas, porque implicaba la liberación. Dios nos compra, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo como Salvador, dice, porque por sangre, por precio fuimos comprados. Dios nos ha comprado por medio de la muerte de Cristo para ofrecernos la libertad, ¿verdad? La libertad espiritual en nuestra vida. El cristiano, la persona que tiene a Cristo en su corazón, no importa dónde esté, es libre.
porque eso es lo que significa la salvación de Cristo para ti. No importa si estás en una cárcel, el hombre que está en Cristo es libre. El apóstol Pablo pasó gran parte de su vida preso, pero Pablo fue el hombre que más habló de la libertad. Él era libre. Nos pueden reducir el espacio donde vivimos, pero a una persona en Cristo no se le puede robar su libertad. ¿Verdad? ¿Qué significa o cómo se aplica la salvación a nuestras vidas? En primer lugar, la salvación de Cristo estaba relacionada con la vida emocional del individuo. Dice Lucas capítulo 4, Cristo hablando acerca de su ministerio, capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús la primera vez que entró a una sinagoga o que fue a la sinagoga y tomó el rollo de la ley. Dice que cuando lo leyó esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, que dice el Señor que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que en primer lugar, la salvación de Cristo está relacionada con nuestra vida emocional. La palabra significa salvar al quebrantado. El quebrantado es la persona que está viviendo en calamidades. Hay muchas personas en nuestros días, y tal vez usted está sentado aquí y está experimentando algún dolor, alguna calamidad en su vida, algo que lo tiene abrumado por los diferentes conflictos que nos enfrentamos en nuestra vida. No importa la edad. Vivimos en una sociedad, en una vida tremendamente convulsa. Nuestras emociones muchas veces son heridas y vivimos a veces bien oprimidos en nuestra vida emocional. No importa la edad, a veces pensamos que los adultos, pero los adolescentes también están viviendo etapas en su vida muy difíciles emocionalmente. Quiero decirles que uno de los más altos índices de suicidio en los Estados Unidos están en los adolescentes. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a salvar, dijo Jesús, a los oprimidos o quebrantados en sus corazones. Casi siempre hablamos de la salvación en términos de la eternidad, pero la Biblia amplía el concepto, porque la palabra Salvador significa precisamente que Cristo viene a restaurar toda nuestra vida. La salvación consiste en un levantar, en un restaurar toda nuestra vida completa, y una de esas áreas es el área emocional. Hay muchas personas que viven presos de su dolor y necesitan ser liberados. Cristo trajo alivio o trae alivio a tu corazón. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El mayor agotamiento que un ser humano experimenta no es el agotamiento físico. Porque cuando uno hace o trabaja en algo que a uno le gusta, aun cuando físicamente puede estar agotado de mucho trabajo, no se siente satisfecho. Pero el mayor agotamiento es emocional. Es el peso que llevamos en nuestra mente y en nuestros corazones por las cargas de la vida. Hay muchas personas, hermanos, que han sido abusadas sexualmente, que han fracasado en sus matrimonios, que no saben cómo manejar sus estados emocionales, como la ira, el odio, el rencor, la falta de perdón, la depresión, la falta de voluntad para obtener un logro en su vida o alcanzar un propósito. Lleva tu dolor en oración a Cristo todos los días hasta que obtengas la solución. Cristo es el salvador de tus problemas emocionales. Cuando el Señor anunció el nacimiento de Cristo, dijo: Él salvará a su pueblo. Vino a salvar. Y dice la Biblia, hablando del contexto en el que rodeaba al pueblo de Israel en aquel entonces, cuando Jesús nació, dice: el pueblo que andaba en oscuridad. La nación de Israel estaba viviendo bajo la opresión de un sistema. Las enfermedades, la pobreza, era todo lo que llenaba a la población en aquel entonces. Cristo vino como un rescatador, un salvador, para sacar al hombre de toda esa condición. Y desde luego, cuando un ser humano vive en toda esa condición, su vida emocional
desde luego está afectada. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Hermano mío, si tu vida emocional hoy, perdón, si en tu vida emocional hoy estás experimentando algún tipo de dolor, de opresión, no sabes cómo salir de ello, ven a Cristo. La salvación que le ofrece es también para esa parte de tu vida. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Estamos acostumbrados a leer esta palabra y a lo mejor usted, pero yo le he pedido al Señor que me ayude, que me libere de esta situación que estoy viviendo. Pero el énfasis de la expresión que Cristo está usando en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento es pedid y seguid pidiendo, buscad y seguid buscando hasta que lo encuentres. Llamad hasta que te abran la puerta. Tristemente no recibimos porque vamos al Señor, oramos una o dos veces y después renunciamos. El Señor no me respondió. Pero Jesús está diciendo, pide y sigue pidiendo y sigue pidiendo y sigue pidiendo. Debemos venir insistentemente al Señor. Trae tu vida emocional al Señor. Él es el Salvador y tú necesitas salvación para tu vida emocional. Una de las personas que no me canso de porque su vida fue inspiradora fue la vida de Corrie ten Boom. Y otras veces le he contado, Corrie ten Boom fue una misionera. Antes de ser misionera estuvo preso en los campos de concentración en Alemania. Vio morir a toda su familia, a sus padres y a sus hermanos los vio morir en la cárcel. Ella fue la única que salió. Pudo salir de la cárcel por la misericordia y la gracia de Dios. Y Corrie ten Boom después sintió el llamamiento a ser misionera y se dedicó a ayudar a los judíos que escaparon o pudieron salir de aquel entonces. Y Corrie ten Boom siempre guardó en su corazón el dolor y la falta de perdón por todo lo que había visto, por todo lo que había recibido y por todo lo que había visto en su familia. Y un día predicando el evangelio en un lugar, cuando hizo el llamamiento, una persona se levantó llorando, dando respuesta de su fe en Jesucristo. Y Corrie ten Boom invitó a las personas que habían aceptado a Cristo a venir adelante para orar por ellas, y aquel hombre se levantó y fue. Y Corrie ten Boom lo reconoció, fue uno de los oficiales responsables de la muerte de su familia. Y Corrie ten Boom cuenta que experimentó un dolor, un estado emocional tan grande, no sabía qué hacer. Fue para ella muy confuso aquel momento. Y el hombre no la conocía a ella porque ya Corrie era una mujer adulta, pero Corrie ten Boom sí conoció al hombre. Y le dijo al Señor, Señor, ¿qué hago? Y Corrie ten Boom, después contando su testimonio, dijo, usted no puede perdonar, pero Dios sí. Ponga su dolor en las manos del Señor. Y Corrie pudo perdonar al hombre, lo abrazó, lloró con él. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente Cristo puede sanar tu vida emocional. En segundo lugar, la salvación de Cristo está relacionada con los momentos peligrosos de nuestra vida. Mateo capítulo 8 narra un evento en la vida de los discípulos de Cristo, donde se montaron en una barca y atravesaron una gran tempestad. La vida de ellos se sintió bajo la amenaza de la muerte. Una tremenda tempestad. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Dice la palabra de Dios que Cristo se levantó y calmó el viento y el mar. Y dice que hubo una gran paz. Todos nosotros creo que en algún momento de nuestras vidas podemos contar algún incidente donde hemos visto la mano milagrosa de Dios liberándonos, ¿verdad?, de algún peligro. Pero si aún no ha sido así, recuérdese en cualquier momento de peligro en tu vida que Jesucristo es el Salvador. Porque Cristo vino a salvarnos aún en los momentos peligrosos de nuestra vida. Todos hemos escuchado en algún momento historias tremendas. Recuerdo una historia de unos misioneros que estaban siendo perseguidos para matarles por ser cristianos. Entraron a una cueva corriendo, huyendo en un lugar y la cueva fue sellada por telas de araña. Las arañas vinieron, sellaron la cueva
Y los que lo estaban persiguiendo, cuando pasaron y vieron, dijeron, aquí no puede haber entrado nadie porque hay una tela de araña delante. Si hubiera entrado alguien, estuviera rota. Dios hace milagros en nuestra vida para protegernos del peligro. Dios hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Porque toda nuestra vida, toda tu vida le importa al Señor. Siempre le digo a las personas que cuando comparto con ellos, aun cuando no son cristianos y van a viajar o van a salir, si en algún momento te ves en apuro, clama al Señor Jesús. Porque la salvación de Cristo está relacionada aún con esos eventos de nuestra vida. La salvación de Cristo también está relacionada con las enfermedades. Lucas capítulo 8, versículo 18 dice también que vino a dar vista a los ciegos. Dice la Biblia que una mujer con flujo de sangre hacía 12 años se le acercó a Jesús, dice, tocó el manto y se sanó, ¿verdad? Cristo sanó a los leprosos. Una de las historias de los leprosos que más me gusta es el leproso que le dijo al Señor Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Era un hombre, ¿verdad? Nosotros sabemos en aquella época lo que significaba ser un leproso. Un leproso era una enfermedad, en aquella época no tenía cura, una enfermedad bien despreciable, porque la persona no solo estaba enferma, sino que la persona era excluida de la sociedad donde vivía. Tenía que salir de su ciudad, de su casa donde vivía, refugiarse en algún lugar pero lejos de la ciudad. Tenía que andar con una campana si él iba a entrar a la ciudad o algo anunciando que él era un leproso. Ustedes saben cuánto dolor emocional significaba para una persona vivir en ese estado, donde todo el mundo te rechaza por la condición en la que estás viviendo. Pero la salvación de Cristo, dice la Biblia, que tiene que ver también con nuestras enfermedades. Y dice la Biblia que aquel leproso le dijo al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Me imagino cuán baja estaría la estima de esa persona, cuán poca esperanza, cuánto dolor que le dijo a Jesús en esa forma, si quieres. Como pensando, bueno, a lo mejor no quiere y no. Se sentía tan rechazado. Como la lepra en aquel entonces era una enfermedad a la que todo el mundo le tenía temor, porque podían contagiarse y contaminarse con ella. Nadie podía tocar a un leproso ni acercárselo. Dice la Biblia que Jesús le dijo, quiero. Y la Biblia dice, anota el detalle que dice que lo tocó. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús no solo lo estaba sanando, lo estaba curando emocionalmente, porque el aquello de haberlo tocado para el leproso significó algo tremendo. Desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de su enfermedad. Pero es interesante que la palabra griega que se usa en ese texto, tocar, significa que Jesús lo abrazó. No que lo tocó y le puso la mano, no, sino que lo abrazó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Usted sabe por qué Jesús pudo hacer eso? Porque nuestra vida toda, hasta tu enfermedad, le importa a Jesús y Él no se contamina con tus contaminaciones. Él no se contamina. Por eso Jesús pudo tocar al leproso y abrazarlo. Le dijo, quiero ser limpio. La salvación tiene que ver con nuestra enfermedad, con tu enfermedad. Trae tu enfermedad a Cristo, ponle en sus manos. La salvación de Cristo está también relacionada con la liberación del pecado y del mal. Dice la palabra de Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, hermanos míos, transforma la vida de cualquier persona. No importa cuánto haya caído en pecado esta persona. He oído a veces a alguien decir, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? He hecho tantas cosas malas. Hay personas que viven con ese dolor y esa frustración. ¿Pudiera Dios perdonarme a mí con todo lo que yo he hecho? La Biblia dice que Dios rescata al ser humano en cualquier sea su condición. Un ejemplo de ello está el de la samaritana. Una persona acostumbrada al adulterio, a ser infiel. En la cultura de Cristo esto era algo bien escandaloso. Dice que Cristo le dijo a la samaritana, ve y llama a tu marido. La mujer le dijo, no tengo. Y le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. Iba por 6. En la época de Cristo eso era un verdadero escándalo. En nuestra época hoy no. Pero necesitamos a veces transportarnos. Hoy es un orgullo.
Pues es un orgullo cuando usted le pregunta a un hombre, ¿cuántas? Yo he tenido tantas relaciones. Eso para la gente es un orgullo. O cualquier mujer, ¿cuántas parejas has tenido? Yo he tenido tantas parejas. Pero en la época de Cristo era una vergüenza. De hecho, la mujer no iba por la mañana a sacar el agua, que era la costumbre de la época. Iba en una hora del día en que nadie la veía, para no tener que enfrentar su vergüenza. La Biblia dice que Cristo trató con ella. De hecho, la misma mujer le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo hombre judío, vienes a mí que soy mujer y samaritana? Había un problema cultural entre judíos y samaritanos, pero también había un problema racial con las mujeres. Máximo que esta mujer estaba acostumbrada a la infidelidad. Jesús sanó a aquella mujer y se convirtió, según el Nuevo Testamento, fue la primera misionera. El Señor la salvó, la liberó de su condición y dice que ella fue a su ciudad y le habló a la gente de Cristo. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia fue la mujer sorprendida en adulterio. El adulterio era algo bien penado por la ley en la cultura de Cristo en aquella época. Una persona adúltera le costaba la muerte. Si hoy en día pusiéramos esa ley, el mundo se quedaría sin habitantes. Pero en la época de Cristo costaba la muerte el adulterio. La gente le trajo a Jesús una mujer sorprendida en adulterio para juzgarla y apedrearla. Era lo que decía la ley. Pero Jesús le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Dice que todo el mundo se fue y Cristo le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y el Señor se han ido, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. La salvación tiene que ver, ¿verdad?, con la restauración y el perdón de nuestros pecados. No importa cuánto hayas caído. Otra historia interesante en la época moderna, la vida de Charles Colson. Fue el asesor del presidente Richard Nixon y se dijo que él era un gran genio del mal. Capaz de pisotear, se dice, capaz de pisotear a su propia abuela para demostrar la lealtad al presidente. Después de sus altos vuelos y flagrantes abusos en la Casa Blanca, fue llevado a prisión y estuvo 3 años preso por un escándalo famoso que hubo en el gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces, los años 1960 y pico. La vida de Richard Nixon. Nixon fue a la cárcel. En la cárcel conoció a Cristo. Colson. Charles Colson fue a la cárcel y conoció a Cristo. El Señor restauró la vida de este hombre, de quien decían que era el genio del mal. El Señor lo convirtió en un hombre de bien. Logró fundar el ministerio carcelario más grande de los Estados Unidos. De un hombre sin escrúpulos se convirtió en uno de los hombres más influyentes para el mundo evangélico. Autor de un libro extraordinario que se los recomiendo que se lo lean. El libro ¿Y ahora cómo viviremos? Por Charles Colson. Está tremendo. Les recomiendo que se lo lean, hasta los jóvenes. Léanse ese libro. Es carísimo, pero está en PDF. Lo pueden encontrar en PDF. Y si no lo tiene, yo se lo puedo dar en PDF. Pero un libro que vale la pena leer. Un hombre que de una vida que cayó en un mundo tan bajo fue restaurada, porque Cristo es el Salvador de nuestros pecados. Y por último, la salvación de Cristo está relacionada con el propósito de tu vida o el motivo de nuestra existencia. En Lucas 1:79 dice la Biblia, el pasaje que leímos ahorita de la profecía de Zacarías, Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice la palabra de Dios, para dar luz. La salvación de Cristo tiene que ver con el propósito de tu vida o con la esencia de tu existencia. Dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este es uno de los puntos más críticos o conflictivos de nuestras vidas. ¿Para qué sirvo? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿En qué puedo ser útil? ¿Qué voy a hacer? Esto es uno de los conflictos más grandes de nuestra vida. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hacemos una crisis existencial. ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo?
Todos atravesamos en algún momento de nuestra vida por ese espacio de tiempo. El libro de Job y el libro de Eclesiastés responden al propósito de la vida o al conflicto de nuestra existencia. Cuando uno descubre que el propósito de tu vida o sentido de tu existencia está en Dios, entenderás que nada de lo que te rodea es esencialmente necesario para vivir. Eclesiastés dice que la vida debajo del sol no tiene sentido a menos que conozcas a Dios. La expresión debajo del sol significa la vida sin Dios. La vida sin Dios no tiene ningún sentido. Nada de lo que hagas tendrá sentido a menos que Dios sea parte de tu vida. Y en el libro de Job narramos o se cuenta la historia de que Satanás vino a acusar a Dios y le dijo: Job es un siervo fiel porque tú lo has llenado de bendiciones, le has dado muchas cosas materiales, quítale todo lo que tienes y verás cómo te maldice. Y Dios le dijo a Satanás: pues bien, su vida está en su mano, quítale todo lo que tienes excepto tocar su vida. Y la Biblia dice que Job lo perdió todo, perdió hasta su familia. Pero lo único que no perdió fue su relación con Dios. Por eso pudo soportar las pruebas más duras de su vida. El sentido de la vida, hermanos, tiene lugar cuando uno pone su fe en Jesucristo. Cuando uno pone la fe en Cristo Jesús como su única fortaleza, como su único salvador, suficiente para la vida, entonces descubrirás el valor que tienen las cosas que tienes y descubrirás que todo lo que Dios te ha dado, las cosas materiales que te rodean, tienen un sentido para ti. Tristemente, muchas personas ponen el sentido en las cosas que les rodean. Por eso cuando las pierden esas cosas, su mundo se desploma. O cuando no logran alcanzar lo que tienen a su alrededor, ¿cómo lograr eso? Su mundo se desploma. Pero cuando uno tiene a Dios como el centro de su vida, cuando uno descubre que Dios es la razón de mi existencia, es el propósito de mi vida, entonces vas a entender el sentido que tiene todo lo que Dios te ha dado desde el punto de vista material. Aprenderás a servir, aprenderás a darle a los demás, aprenderás cuán útil puede ser lo que tienes en tus manos y aprenderás a luchar en la vida. Hay gente cuando se siente limitado, su mundo se ha derrumbado. Y es hermosa la cantidad de cosas que uno puede ver, ¿verdad? Yo me maravillo cuando veo personas que le faltan los brazos y pintan tremendos cuadros. Y hay gente que tiene las dos manos y tienen el talento de pintar y no pintan nada. O malgastan su vida. El propósito de la vida es Dios. El sentido de tu existencia está en tu relación con Dios. Cuando encuentres eso, vas a descubrir el valor que tiene todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Si no sabes qué hacer y hacia dónde dirigir tu vida, ven a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Dice la palabra de Dios profetizando la venida de Cristo. Él es luz, vino a dar luz a nuestras vidas. Lo peor que hay en la vida, una de las cosas creo más malas que hay en la vida es no saber para dónde vas. No saber qué rumbo vas a coger, qué dirección va a coger tu vida. Dijo Rick Warren que una de las peores cosas en la vida no era tanto morir, sino vivir sin propósito. No saber qué llena tu vida, cómo, hacia dónde encaminarte. Cristo dijo: yo soy el camino. Para los jóvenes, si no sabes para dónde vas, ven a Cristo. Cristo te va a enseñar cómo caminar y descubrir el valor que hay en ti, que Él ha puesto en ti, las cosas que el Señor te puede dar para realizar, crear y bendecir al mundo que te rodea. Pero acuérdate que el sentido de tu vida es Cristo. Cristo, dice la Biblia, que es el Salvador. Vino a salvar todas las áreas de nuestra vida. Las áreas emocionales, las áreas de nuestra vida en las que estamos expuestos al peligro, pero que no dependen de nosotros. Cristo vino a eso. A sanar tu enfermedad, a curarte emocionalmente, a salvarte y perdonarte del pecado. Qué importante es eso, porque hay gente que no se perdonan a sí mismos. Pero el Señor nos perdona. Hay gente que viven en rebeldía con Dios porque no entienden que Dios puede perdonar a una persona mala. Yo recuerdo en Cuba cuando él hablaba de la salvación a la gente,
Yo le decía, si Fidel Castro se arrepintió antes de morirse, se salvó. La gente me decía, pastor, no me diga eso. Sí, se lo tengo que decir. Si se arrepintió, Dios lo perdonó. Porque el Señor perdona al hombre más malo que haya. La salvación es eso. Es algo no merecido, pero Dios nos da y es para restaurar todo nuestro sistema de vida. Que Dios te bendiga, hermano mío. Recuerde que cuando estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando la salvación. Cualquier área de tu vida en la que hay un conflicto, acuérdate que tienes un Salvador para ella, es Cristo Jesús. Dice la Biblia, Él salvará a su pueblo. No es solamente un niño que está acostado en un pesebre y vinimos a celebrar eso. Vinimos a celebrar lo que Jesucristo nos trae a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Y si usted tiene algún conflicto, una carga en su vida que necesita traer al Salvador, vamos a orar y póngala ahí en sus manos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Porque Cristo vino a sanar, a restaurar toda nuestra vida. Te pedimos en esta hora, oh Señor, que cada hermano que está aquí, que está viviendo alguna experiencia difícil, en cualquier área de su vida, que pueda experimentar la salvación tuya, oh Señor. Te pedimos que tú le visites, que vengas a ellos, que les des fortaleza y fe. Para aquellos que están atravesando por momentos emocionales difíciles, de confusión para ellos, que tú traigas sanidad. Aquellos que están viviendo en momentos de estrés por causa de alguna enfermedad, que traiga sanidad a ellos. Los que están necesitando, Señor, ser perdonados por causa del pecado, que también tú traigas sanidad y salvación a su vida. Señor, toma cada familia en este lugar y ayúdales, oh Señor. Aquellos que no saben cómo guiar sus vidas, que están pasando por momentos de depresión, de desánimo. Señor, que tú les salves, que tú les sanes, que tú les levantes y que ellos puedan encontrar el sentido de sus vidas en ti, oh Dios. Padre, ayúdales, bendice a nuestra iglesia y permite que podamos ser bendición para la sociedad y la comunidad donde vivimos. Aquellos que necesitan empleos, que tú les ayudes y les abras puertas. Aquellos que están desesperados, que tú pongas paz y tranquilidad en sus corazones, que puedan entender que tú estás en el control de sus vidas y de todo lo que rodea a ellos, oh Señor. Bendice la sociedad en la que vivimos, el gobierno. Bendice el cuerpo de policía, de bomberos, los médicos, oh Señor. Te pedimos tu dirección y que como cristianos podamos influir en todas las áreas de nuestra sociedad para salvación de toda persona. Bendice tu iglesia, bendice el resto del culto en esta hora y que podamos edificarnos. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.